Hermanas, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con mucho gusto de seguir pues adelante con este discipulado, aprendiendo pues la palabra del Señor y entendiendo cómo es la vida de un discípulo de Cristo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir abordando este tema de los atributos de Dios. Es un tema que pues nos está ayudando mucho a conocer a Dios en su carácter, a conocer pues también nuestra posición como sus hijos, ¿no? Pues los videos anteriores hemos estado platicando, ¿verdad? Sobre pues la importancia de examinar nuestras vidas, sobre el fruto de nuestras vidas. Vimos también el compromiso que tiene un discípulo de Cristo. Vimos también pues la devoción, ¿no? Que debemos nosotros como discípulos practicar hacia Dios. Que hay que estar meditando constantemente en sus atributos, en su carácter, en su obra, ¿no? Lo que hace en nuestras vidas, etcétera, ¿no? Y la clase anterior estuvimos platicando sobre pues todas las formas en las que Dios se nos ha revelado como el yo soy, ¿no? Y vimos también pues lo pequeño lo pequeñitos, ¿no? Que somos ante la grandeza de nuestro Dios. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar a extendernos, a comprender algunos de los atributos que nos describen un poco más de quién es Él. Y bueno, queremos ahondar un poco sobre este tema. Creemos que es algo muy importante para la vida de todo cristiano, el que realmente nosotros entendamos que Dios es quién es, ¿no? Cómo es Él, cómo lo podemos nosotros conocer, ¿no? Y realmente nosotros como creyentes, la única manera de realmente saber cómo es Dios y conocer estos atributos de los que hemos estado platicando es a través de la revelación de que Él ha hecho de sí mismo en la Biblia, ¿no? Entonces por eso es tan importante que nosotros pues constantemente estemos leyendo nuestra Biblia, que nos estemos fijando, ¿verdad?, en aquellos atributos que van saltando cada vez que estamos nosotros leyendo y que los vayamos atesorando, los vayamos comprendiendo uno a uno. Ahora, si la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios, nos expone a opiniones, a conjeturas, a suposiciones que muchas veces son incorrectas, ¿no? Particularmente cuando se trata de entender a Dios. Normalmente cuando nosotros no nos adentramos en la palabra, vamos a empezar a comprender a Dios de una forma en la que Él no es. Por eso es que Dios se ha revelado hacia nosotros a través de la palabra, ¿no? Entonces es tan importante que conozcamos a ese Dios de la Biblia, ¿sí? Tal y como Él dice que es, no adecuarlo, ¿no?, a nuestro pensamiento. Ahora, por ejemplo, miren, hay personas que argumentan que si Dios fuera bueno, ¿no?, desearía impedir el mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos argumentos, ¿no? Piensan que, por ejemplo, la presencia del mal en el mundo muestra a Dios como un Dios injusto, ¿no? Como un Dios impotente que no puede hacer absolutamente nada contra lo que pasa, o lo más duro es que se cree que es un Dios que no existe, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no conocemos realmente cómo es Dios, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios bueno y que el mal existe en la creación, ¿sí? El hombre, en su inclinación pecaminosa, cuestiona a Dios de una manera completamente irrespetuosa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay situaciones en la vida que son dolorosas, ¿no? Que hay cosas que no nos salen muchas veces como nosotros esperábamos, a veces hay pérdidas, a veces hay cambios, y la Biblia afirma, ¿no?, que Dios es un Dios soberano, que Él tiene derecho a hacer lo que Él le plazca. Y aquí es cuando a veces en este tipo de circunstancias nosotros llegamos a cuestionar a Dios, llegamos hasta tener una manera irreverente, ¿no?, hacia Él, pensando que Él no debería, ¿verdad?, de permitir ciertas situaciones en nuestras vidas. En Romanos 9, del 19 al 20, dice, pero me dirás,
¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta cita es algo que nos está mostrando, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, no deberíamos, ¿verdad? De sentirnos con el derecho de preguntar a Dios, de cuestionar a Dios por lo que Él hace, ¿no? O por lo que Él es. Simplemente debemos de seguir comprendiendo, como veíamos en el video anterior, que nosotros somos pequeños, nosotros somos cambiantes, nosotros tenemos mucha debilidad, ¿sí? Y realmente nosotros no tenemos, no deberíamos de sentirnos con ese derecho de decirle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué haces esto, no? Porque nosotros somos el vaso de barro, ¿sí? Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Entonces las escrituras nunca suponen que Dios deba dar explicaciones de sus acciones, ¿sí? Más bien, fíjense, asevera que Él tiene el derecho a que se confíe en Él, ¿sí? O sea, Dios nunca, cuando alguien tuvo una intención así, nunca Dios le dio explicaciones, ¿sí? O sea, simplemente Dios nos insta a que nosotros confiemos en Él y ya, nada más, ¿sí? En Génesis, Dios no explica, por ejemplo, el origen del mal en Satanás, ni cómo Adán y Eva pudieron pecar en un mundo perfecto. Hay muchas cosas que Dios no nos da toda la explicación, ¿sí? Dios, por ejemplo, no le explicó a Abraham el porqué de la orden de sacrificar a Isaac. Simplemente le pidió que confiara, ¿sí? Que obedeciera. Y eso fue lo que hizo Abraham, ¿sí? Nosotros a lo mejor hubiéramos dicho, ¿pero por qué? ¿No? Quiero entender, quiero que me expliques. Pero Dios no tiene que darnos explicaciones de nada. Dios no explica, por ejemplo, por qué Job tuvo que sufrir. Vemos tanto sufrimiento y Job mismo no lo comprendía, ¿no? Vemos en ese libro de Job, que les animo mucho a estudiarlo, cómo él sabía que no había pecado, pero en cierto modo no entendía lo que estaba sucediendo. Hasta el final, ¿no? del libro vemos un poco de explicación. Ahora, Adán insinuó, por ejemplo, que la culpa era de Dios, ¿sí? La mujer que me diste, ¿no? Y Eva también, ¿no? La serpiente me engañó. Pero Dios en ningún momento le dijo a Adán, a ver, déjame defenderme delante de ti para que sepas que yo no fui el culpable, ¿sí? Más bien, Él condenó al hombre. O sea, ¿por qué? Porque Él es Dios, Él hace como Él quiere, ¿sí? Él es el que dirige el mundo, no somos nosotros. Ahora, Dios no se somete ni se va a someter nunca al juicio del hombre, ¿sí? Para ver si a nosotros nos parece cómo es o cómo actúa, ¿sí? O sea, por ejemplo, vemos en Romanos, en el capítulo 3, el versículo 4 al 6, cómo Pablo hace valer los derechos de Dios como ese Dios soberano que Él es. Y dice, fíjense, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y luego responde, en ninguna manera. O sea, Dios no es injusto, ¿sí? Cuando Él obra de una o de otra forma. Simplemente Dios siempre tiene la razón. Aunque nosotros pensemos que la tenemos, no es así. Nosotros somos el barro, recordemos, y Dios es Dios. Él es veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el que va a tener siempre la razón de la forma en la que actúa es Dios, no somos nosotros. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos sido testigos de personas que cuestionan lo que Dios es o lo que Dios hace, ¿no? Porque Dios no se acomoda a lo que ellos quisieran. ¿O cuántas veces vemos a personas ofendiendo el nombre de Dios porque no aceptan su soberanía, ¿sí? Tristemente, hoy podemos ver hasta películas cristianas donde vemos que los protagonistas hasta le gritan a Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios no? Y gritan de alguna manera, de verdad, de forma tan irreverente, que a veces eso hasta causa un poco de celo en uno, ¿no? Y da un poco de coraje. Porque realmente cuando nosotros conocemos que Dios no está obligado a explicar sus actos para satisfacer al hombre, es cuando pensamos cómo podemos nosotros atrevernos a cuestionar, ¿verdad?, a Dios o a molestarnos
o a enojarnos porque Dios no actúa de la manera que nosotros quisiéramos que lo hiciera. Ahora, hermanas, cuán necesario es conocer al Dios de la Biblia, de verdad. No querer crear a un Dios, ¿verdad?, de mi comodidad. De verdad que Dios nos libre de querer establecer nuestro bienestar en una manera de pensar en la que no queremos aceptar al Dios de la Biblia. Debemos de tener temor al conocer a Dios y saber que todos nuestros argumentos en contra de Él, de su ser, de su carácter, de sus obras, son vacíos, ¿sí? Nunca vamos a tener nosotros razón en cualquier cosa que cuestionemos de Dios, ¿sí? Porque Él es un Dios grande, nosotros estamos ante un Dios grande. Debemos de aprender a ver nuestra incapacidad de entender a Dios, ¿sí? Y temer ante un Dios que no tiene la necesidad de darnos ninguna explicación de sus actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados. ¿Cómo Dios nos va a tener que dar explicaciones a seres tan limitados como a nosotros, cuando Él es todopoderoso, ¿sí? Él es sabio, Él tiene toda la sabiduría en Él. Ahora, de verdad que a veces nos llenamos de orgullo pensando que somos tan importantes que exigimos que Dios de alguna forma nos dé esas explicaciones. Y esa es una forma altanera y hasta irreverente, ¿no?, de hacerlo, sin darnos cuenta de verdad de que Dios muestra su gracia y su misericordia a quien Él quiere, ¿sí? Y Dios no tiene por qué ser cuestionado. Hay cosas de Dios de verdad que nunca vamos a entender. Nunca los vamos a entender porque nuestra mente es tan pequeña y nuestra capacidad de entender no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inescrutable. Esta palabra significa que Él no puede ser comprendido o no puede ser averiguado, ¿sí? Hay muchas cosas de Dios que para nosotros siempre van a ser misterios, que probablemente si es su voluntad y en su misericordia, Él puede ayudarnos a comprender esas cosas, pero no tiene la obligación de hacerlo. Y si Él nos los muestra, qué gran bendición. Pero ¿y si no? Nosotros seguimos creyendo en lo que dice su palabra, ¿sí? Y le seguimos adorando porque no buscamos entender todo lo que a veces va a ser imposible de entender, ¿sí? Es ilógico que nosotros como seres humanos, siendo lo que somos, busquemos entender todo de Dios. Nunca lo vamos a llegar a conocer en su totalidad, pero tampoco lo vamos a llegar a entender completamente, ¿sí? Esta es otra de las razones de verdad por las que es muy importante que nosotros conozcamos sus atributos. Miren, los atributos de Dios, según son revelados en la Biblia, son cruciales para entender la verdad acerca de Dios, para entender quién es, para entender qué hace, cómo es Él, cómo actúa, cómo reacciona, ¿sí? Miren, los hombres a menudo, hablando en general, hombres y mujeres, tenemos una incorrecta comprensión de Dios, ¿sí? Y eso lo vemos en la palabra. Fíjense, los amigos de Job, ellos obviamente vemos cómo tuvieron una incorrecta comprensión de Dios, ¿no? Y nosotros no estamos exentos de esto. Fíjense, vamos a leer Job 42, 7, versículo 7, que dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Se dan cuenta? O sea, como humanos podemos nosotros errar al pensar que conocemos al Dios de la Biblia. Vemos también en Juan de capítulo 7, versículo 17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, fíjense, aquí vemos, ¿no? O sea, nosotros verdaderamente como seres humanos estamos muy prontos a errar, ¿no? O sea, pensamos muchas veces que sí conocemos al Dios de la Biblia, pero probablemente no lo conocemos como realmente Él dice que es, ¿no? Ahora, para un creyente genuino, conocer a Dios, tal como Él se revela en la palabra, es de mucha consideración, ¿sí? O sea, si somos verdaderos creyentes, hermanas, vamos a buscar el conocer a Dios como Él dice que es,
¿sí? Aun cuando muchos de nuestros parámetros se rompan, ¿sí? Donde esos patrones que hemos tenido y esos conceptos equivocados se tengan que quebrar, vamos a buscar la forma de conocer a Dios. Ahora, solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado es lo que se puede dar a conocer. Nosotros no podemos inventar atributos de Dios, no podemos inventar que Dios es así o es asado. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo soy el consentido de Dios. Dios no tiene consentidos, hermanas, ¿sí? No sé de dónde ha salido ese concepto tan equivocado, ¿verdad? Porque eso es más egoísmo o egocentrismo, lo que sale de ese corazón, que lo que la palabra dice. Entonces no nos podemos andar inventando atributos, no podemos estar diciendo que Dios es de esa manera cuando la Biblia no dice que es de esa manera. Entonces, acuérdense, nosotros no inventamos los nombres y los atributos de Dios. No nos salió de la manga, o algún teólogo o algún cristiano en la antigüedad se le ocurrió nada más que Dios era así. No, hermanas, tenemos la palabra, ¿sí? Ahí nosotros tenemos claramente la forma y los nombres y los atributos de cómo Dios se ha querido revelar, y Él es el que dice quién es Él, no somos nosotros. Ahora, Dios se ha revelado suficientemente en la Biblia, ¿sí? Hay suficiente como para que las personas podamos conocerlo para salvación y también para una relación personal. Por eso es importante conocer la palabra. Ahora, la creación, la Biblia y el verbo hecho carne, que es Jesucristo, nos ayudan a conocer cómo es Dios. La misma palabra nos va explicando el carácter de Dios, nos va hablando de quién es Él. Miren, vemos en Jeremías 9 del 23 al 24 que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Esta es la vida cristiana, hermanas, el conocer verdaderamente al Señor, entender, conocerlo, es algo que necesitamos buscar hacer, que realmente en nuestro corazón surja ese deseo, ese anhelo de decir, Señor, yo te quiero entender, yo te quiero conocer. Miren, en Oseas 6:3 que dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, ¿sí? Esta es la vida verdaderamente cristiana, ¿sí? El buscar conocer a Dios, el saber cómo es Él, cuáles son sus planes. Claro, conocemos sus atributos, pero también hay que conocer sus propósitos, sus planes. Hay que conocer cuáles son sus intereses, ¿no? Porque de eso depende nuestra vida. Ahora, anteriormente entendimos que en una de las formas en que Dios se ha revelado al hombre en las Escrituras es pues presentándose con nombres distintos. Hay varios nombres de Dios. Vimos el gran yo soy el que soy, yo soy, ¿sí? O sea, todos estos son nombres, pero vemos otros, ¿no? Que bueno, es muy difícil que yo les pueda ir diciendo uno por uno así a profundidad, pero vamos a dar como un vistazo, ¿no? Nada más. Entonces, por ejemplo, está, acuérdense de Jehová, que viene o Yahvé, que viene del verbo ser. ¿Se acuerdan que les explicábamos que Él es, simplemente Él es, y no podemos nosotros entender eso, pero así es, ¿no? Eso implica que no tiene principio ni fin, Él vive en un permanente presente, Él tiene una eternidad. Entonces, ese es Jehová, es Dios, ¿no? El que es. Ahora, también vemos, por ejemplo, que hay muchos compuestos de Jehová, ¿sí? Por ejemplo, vemos Jehová Jireh, ¿no? Que vemos que significa Jehová proveerá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que provee Dios para nosotros? Muchas veces este nombre se ha usado equivocadamente, ¿no? Y dice que es, pues, que Dios te va a proveer todo lo que tú quieras, ¿no? Prácticamente, y no. O sea, Dios va a proveer lo necesario para cumplir su promesa, ¿sí? ¿Cuál es su promesa? Ese Mesías, esa redención, esa salvación. O sea, Él proveyó, este nombre se lo dijo a Abraham, ¿no? Cuando pasó todo esto de Isaac. Y entonces vemos cómo Dios proveyó el carnero para sacrificarlo en el lugar de Isaac. Entonces, muchas veces, o sea, interpretamos equivocadamente estos nombres, ¿no? Por eso es que hay que conocer bien
dónde vienen estos pasajes, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, ¿no? Para que no interpretemos equivocadamente. Ahora, todos los atributos, hay que recordar algo, se centran en Dios, ¿sí? O sea, todos tienen que ver con Dios, antes de dirigirse a cualquier otro objeto. A veces cometemos el error, los hombres, ¿verdad? Y las mujeres, de pensar que lo que Dios es para mi beneficio, ¿sí? Antes que para su glorificación. Por eso normalmente los atributos los aplicamos, ¿no? Para nosotros. Sí hay una aplicación, claro, o sea, Dios siempre beneficia a sus hijos, Él bendice, pero no es el principal motivo de entender los atributos. Por ejemplo, en este de Jehová Roy, ¿no? Que es Jehová es mi pastor, ahí sí vemos muchísima aplicación hacia nuestras vidas, porque Shalom, por ejemplo, es paz, ¿no? Y aquí vemos que Jehová es mi pastor, y según el Salmo 23, dice que Dios va a proveer todo lo que su pueblo necesita en esta vida, ¿sí? O sea, en la muerte y aparte y para siempre, o sea, Dios va a proveer siempre, ¿no? Ese cuidado, esa protección, ¿no? Entonces aquí sí lo vemos, por ejemplo, aplicado a sus hijos. Está también Jehová Sidkenu, que es Jehová es nuestra justicia. Y aquí vemos que esto es por medio del Mesías, ¿no? Que va a hacer justicia y va a hacer juicio en la tierra, ¿sí? O por ejemplo vemos otros nombres como el Shaddai, que es todopoderoso. Aquí vemos este nombre, ¿verdad? Que es con el que se le presentó a Jacob. Ahora, ¿para qué es poderoso Dios? Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto, pero Él es poderoso para proveer, para proteger, para castigar, para destruir en juicio también, ¿no? Entonces vemos que es un Dios todopoderoso. Vemos también el Elión, que ese es otro de los nombres con los que Él se manifiesta, que significa Dios altísimo. Y esto que quiere decir no es que sea alto, o sea, claro, pero es que Él tiene la suprema soberanía, toda la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra. Él es el Dios altísimo, ¿sí? Vemos otro nombre que es el Olam, que significa Dios eterno, y creo que eso lo comprendemos, ¿sí? Que Él ha existido siempre, Él es el principio, el fin, o sea, Él no tiene problema con existir, Él ha existido siempre, Él no fue creado. Vemos también el nombre de Adonai, que esto significa Señor, significa superior, amo, propietario, ¿sí? Rey, capitán, dirigente. Y esto significa que Él posee la autoridad suprema y la autoridad final sobre todas las cosas. Entonces, miren, si nosotros nos detuviéramos en cada uno de estos nombres, hay mucha riqueza en cada uno de ellos. Ahorita solamente estamos echando un vistazo para que ustedes puedan ver realmente, ¿no? Cómo es Dios. O sea, qué tanto podemos encontrar en la palabra, ¿no? Y yo de verdad confío y espero que este vistazo que le estamos dando así despierte en cada una de ustedes el saber más de la persona de Dios, ¿sí? Tú puedes estudiar sus nombres a profundidad si es tu anhelo conocerle. Si de verdad tienes un interés de conocer más de estos nombres, de estos atributos, yo te puedo decir, pues, material donde puedes estudiarlo, ¿no? Y es algo valioso, es algo importante que como cristianas nosotros nos interesemos en estudiar este tema, ¿no? Entonces, miren, al considerar estos nombres que acabamos de hablar, ya hemos señalado muchos de sus atributos, ¿se dan cuenta? O sea, son los nombres, pero se mencionó la eternidad de Dios, se mencionó su omnipotencia, el ser todopoderoso. Ya estamos mencionando los atributos. Ahora, ¿qué son los atributos, no? O sea, hay que entender realmente qué son los atributos de Dios. Mire, esos atributos son sus características, ¿sí? Los diferentes aspectos de su esencia, de su naturaleza, sus virtudes, ¿sí? Sus perfecciones, muchas veces así es como se le menciona. Entonces, tenemos que comprender en esto que cada atributo caracteriza toda la esencia de Dios. No quiere decir que Dios es en partes, ¿sí? Como que a veces lo dividimos y entonces pensamos Dios es amor, bondad, justicia, y como que todo está dividido como si fuera un rompecabezas en partes, y no es así, ¿sí? O sea, Dios no solamente posee estos atributos, Él es estos atributos,
¿sí? O sea, por ejemplo, Él es amor y todo su ser, toda su esencia es amor, ¿sí? Él es justicia, Él es bondad. Entonces es importante que no cometamos el error como de dividir, ¿no? Como de separar a Dios en partes, porque Dios no está separado en partes. Dios es, recordemos esta palabra, Dios es, ¿sí? Entonces vamos a ver en 1 de Juan 4:8, por ejemplo, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos, ¿no? Como dice la palabra, Dios es amor. En 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces vemos cómo la palabra nos dice, Dios es, ¿sí? Acuérdense, o sea, Él es todo ese atributo, ¿sí? Y lo que Dios es de forma completa, o sea, en toda su esencia, Dios es. Espero que quede claro eso. O sea, si Dios no es completamente amor, o completamente santo, o completamente bueno, tampoco es completamente Dios. O sea, Él es todos sus atributos de forma total y completa. Todo. Yo sé que nuestro intelecto no es tan fácil comprender esto, pero así es, hermanos. O sea, Dios simplemente es, ¿sí? Entonces, a lo largo de los años se han hecho muchas clasificaciones de los atributos de Dios. La mejor clasificación que se ha hecho, pues, ha sido separarlos en atributos comunicables e incomunicables. Y vamos a entender un poco esto para que nos quede claro. Para ustedes va a ser más fácil estudiar los atributos de esta manera, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, los atributos incomunicables de Dios. Son esas características que Él tiene de manera singular, ¿sí? Como por ejemplo, la clase pasada vimos la autoexistencia y que es único. Nadie más tiene estos atributos, ¿sí? Solamente Dios. Entonces son atributos que solamente se le atribuyen a Él, ¿sí? Y vemos también por el otro lado los atributos comunicables, que son aquellos que pueden transferirse en parte a los seres humanos. Por ejemplo, la bondad, la rectitud, el amor. Nosotros no somos amor, pero podemos amar, porque Dios derrama su amor en nosotros para que podamos amar a otros. Nosotros no somos bondad, pero podemos ser bondadosos, podemos actuar con rectitud. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la diferencia de los atributos incomunicables y de los atributos comunicables. Ahora, en el nombre yo soy, que es el que vimos la vez pasada, nosotros encontramos muchos atributos incomunicables, porque Él es, ¿sí? Hay muchas cosas que Dios no va a compartir con nosotros, porque Él es Dios, nosotros no. Entonces, Él, por ejemplo, es autoexistente, inmutable, único, indescriptible, como vimos la semana pasada. Ahora, hoy vamos a mencionar algunos otros, ¿no? Y más adelante en este discipulado vamos a entender algunos de los comunicables, pero a la luz del carácter cristiano que nosotros debemos desarrollar, porque esos atributos comunicables vemos que nosotros los podemos experimentar en nuestra propia vida cristiana, porque Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero en este caso, ahorita estamos hablando más de los incomunicables. Entonces, bueno, en primer lugar, en las Escrituras encontramos 3 de estos atributos incomunicables que son muy, muy valiosos para nosotros, y aunque los hemos escuchado, es muy importante que los comprendamos a profundidad, ¿sí? Estos son los 3 omnis, así se les dice, ¿no? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero que entendamos que la palabra omni significa totalidad, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios es totalmente eso que vamos a mencionar, ¿sí? O sea, Dios es descrito a través de estos atributos en su totalidad, ¿sí? Por eso es que es importante que lo entendamos así. Entonces vemos, por ejemplo, la omnisciencia, y es uno de los atributos que debemos de comprender muchísimo, ¿no? La omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios tiene un total conocimiento de sí mismo, de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Eso es lo que quiere decir omnisciencia, ¿sí? Dios es omnisciente. Dios tiene el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, vemos en Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre.
O sea, Dios tiene un conocimiento en sí mismo. Es algo difícil de comprender para nosotros porque nosotros no. Nosotros, por ejemplo, no nos conocemos ni a nosotros mismos, ¿no? No tenemos esa posibilidad de saber cómo reaccionamos en ocasiones o cómo haríamos si viviéramos ciertas situaciones. No tenemos la forma de conocernos en su totalidad. Dios nos conoce a nosotros en todo, la totalidad, pero nosotros no tenemos esto. Pero Dios se conoce en sí mismo, todo lo sabe de Él, ¿no? Dios también conoce todas las cosas. Vemos en Hebreos 4:13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿sí? Entonces vemos esto, ¿no? O sea, Dios conoce todas las cosas, no hay nada oculto a sus ojos. Todo ha sido manifiesto en su presencia, todo es manifiesto, ¿no? Ante Él, como dice, todas las cosas están desnudas y están abiertas a sus ojos. Entonces, Él conoce todas las cosas, a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada. Ahora vemos también que Dios conoce todas las necesidades. Y esto lo vemos en Mateo 6:8, que dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces vemos esto, ¿no? O sea, Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿sí? Sabemos que, bueno, antes de que nosotros se las pidamos, Dios ya sabe cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? O sea, a ese grado llega la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, también Dios conoce hasta lo más pequeño, hasta lo más pequeño. Fíjense, vemos este ejemplo de Mateo 10:30, que dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, ¿sí? O sea, ¿se dan cuenta qué impresionante es la omnisciencia de Dios? No importa cuántas veces te peines el cabello durante el día y pues cuánto cabello se te cae, ¿no? Muchas veces, pues Dios no pierde la cuenta. Dios sigue siendo omnisciente, ¿sí? Él no deja de saberlo todo, ¿sí? Ahora, Dios conoce también el corazón del hombre. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:39, que dice, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces Dios conoce el corazón, Dios sabe. Para nosotros nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo es nuestro corazón, realmente muchas veces ni siquiera podemos ver nuestro propio pecado, ¿verdad? Dios tiene que hacernos ver cómo es nuestro corazón, pero Dios sabe cómo es el corazón del hombre. Dios también conoce los pensamientos del hombre. Vemos en 1 Corintios 3:20 que dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, ¿sí? Son pensamientos vanos. O sea, Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. No hay nada que podamos ocultar. Constantemente nuestra mente está pensando y Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, Dios conoce lo que está pensando cada persona en el mundo en este momento. Esa es la omnisciencia de Dios y por eso es tan asombrosa, es tan asombroso, este atributo. Ahora, ¿qué más conoce Dios? Dios conoce el pecado del hombre. Vemos en Salmo 69:5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Nunca un pecado va a ser oculto ante los ojos del Señor. El Señor conoce todo el pecado del hombre. Él sabe, ¿verdad? Pues todo lo que hay en cada persona, esa maldad, esa inclinación, todos los pecados que se han cometido hasta en privado o en lo oculto, Dios lo sabe. Dios todo lo conoce. También Dios conoce mis días. ¿Se dan cuenta? O sea, Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Sí? Y Dios sabe cuántos días estaremos aquí en la tierra. Dios sabe, Él supo el día que nosotros íbamos a venir y nacer. Dios sabe el tiempo en que vamos a estar aquí. ¿Sí? Dios sabe las palabras que diremos antes de que las digamos. Esto es algo impresionante, ¿verdad? Salmo 139:4, cuando dice, pues aún no está la palabra en mi lengua
y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe lo que vamos a decir porque conoce nuestros pensamientos. Entonces, miren, ante toda esta grandeza de la omnisciencia de Dios, nosotros tenemos que recordar que somos nuevamente seres limitados. Nuestro conocimiento viene normalmente cuando observamos, cuando estudiamos, cuando alguien nos habla de algo nuevo y, estás aprendiendo, estás descubriendo un nuevo conocimiento, ¿no? En otras palabras, nosotros aprendemos, o sea, nosotros no lo sabemos todo. Nosotros para saber tenemos que estudiar, para saber tenemos que aprender, pero Dios no. Dios todo lo sabe. Su conocimiento es inmediato, no es algo que Él necesite, déjame investigarlo, ¿no? Déjame pregunto. No, nosotros sí, porque nosotros no lo sabemos todo y tenemos que reconocernos con esa condición. Pero Dios, miren, Dios simplemente sabe, ¿sí? Él no tiene que descubrir, Él no tiene que preguntar, Él no tiene que investigar, Él no olvida lo que sabe. Nosotros sí, nosotros a veces memorizamos, ¿verdad? Y a la semana ya se te olvidó el versículo que memorizaste o ya no te acuerdas de lo que estudiamos en la secundaria, ¿no? O sea, realmente nosotros olvidamos el conocimiento muchas veces y tenemos que estarlo repasando y tenemos que estar otra vez aprendiendo y dices, ya recuerdo, pero Dios no es así. Miren, nosotros vamos conociendo poco a poco. Un bebé no nace sabiendo cosas, el bebé va aprendiendo, ¿verdad? Hasta hablar, hasta aprender, tiene que aprender a ir sumando, restando, leyendo, entendiendo todo lo que la vida conlleva, ¿no? Y a medida que se nos va presentando el conocimiento, pues nosotros vamos aprendiendo, pero Dios no, Dios sabe todas las cosas a la vez, ¿sí? Por eso Él es el sabio, cualquier cosa que nosotros queramos saber, Él no las dice, Él es el que tiene el conocimiento absoluto. Nosotros no tenemos ese conocimiento, Él no recibe su conocimiento de nadie, Él no necesita preguntar, como les comentaba, Él no se tiene que esforzar en aprender. Tanto, bueno, hay personas que tienen mucha capacidad, ¿no? De aprender y nada más leen y se les queda, ¿no? Completamente retenido. Hay personas que tenemos que estudiar más, ¿no? Para poder aprender. Nuestro conocimiento requiere esfuerzo. Dios no se tiene que esforzar, Él lo sabe todo. Vemos, por ejemplo, Isaías 40, del versículo 13 y 14, que dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? O sea, ¿quién va a enseñar a Dios? ¿Quién le va a guiar? ¿Quién le va a pedir consejo? Dios a quién le va a pedir consejo, ¿no? O sea, ¿quién le va a dar el entendimiento? ¿Quién le va a instruir? ¿No? ¿Quién le va a mostrar el camino a la inteligencia? Nadie. Él es el que tiene el conocimiento, Él es el que tiene la inteligencia. Entonces, miren, comprender el gran conocimiento de Dios, esto también nos lleva a la humildad. Es importante que entendamos que los atributos de Dios nos hacen siempre ver a Dios tan grande, pero a nosotros tan pequeños, y nos hace meditar, ¿no? En esa pequeñez, nos hace meditar en esas limitaciones en las que nosotros estamos, para que nunca nos sintamos más arriba, ¿verdad? De donde estamos. Fíjense, aquí tengo un pensamiento que dice, no hay nada que haga al hombre más propenso a ser orgulloso que su conocimiento. Se trata de una perfección en la que se gloría, pero si nuestro propio conocimiento de la superficie de las cosas nos envanece, la consideración de la infinitud del conocimiento de Dios debería suprimir este tumor. A medida que nuestros seres son nada en lo que se refiere a la infinitud de su esencia, así nuestro conocimiento es nada en lo que se refiere a la inmensidad de su entendimiento. Tenemos una chispa de ser, pero nada en comparación con el calor del sol. Tenemos una gota de conocimiento, pero nada en comparación con el océano divino. ¿Qué cosa vana es de un arroyo poco profundo
presumir de sus corrientes ante un mar cuyas profundidades son insondables. ¿Cómo es vanidad presumir de nuestra fuerza cuando recordamos el poder de Dios? Y de nuestra prudencia cuando pensamos en la sabiduría de Dios. Así también no es menor vanidad presumir de nuestro conocimiento cuando pensamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Hermanas, nos quedamos así de cortas cuando pensamos en el conocimiento de Dios, cuando sabemos que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Que nosotros no sabemos nada, ¿sí? Que realmente nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, todo el estudio que tú hayas tenido a lo largo de tu vida, no es nada comparado al gran conocimiento de Dios. Nosotros podremos estudiar y seguir estudiando, y no está mal hacerlo, claro, hay que hacerlo, pero realmente nuestro conocimiento es tan pequeño y a veces de verdad nos sentimos que ya lo sabemos todo, ¿no? Nos sentimos los eruditos del tema y nos sentimos que podemos explicarle a todos los demás todo lo que sabemos y nos llenamos de arrogancia, ¿verdad? En este tema, cuando realmente, o sea, ¿qué podemos presumir de lo que sabemos? ¿Sí? Así, o sea, como dice, o sea, somos esa gotita en el mar que dice, ay, wow, ¿no? Yo soy el mar. O sea, así es como nos vemos cuando presumimos de nosotros saber algo. Ahora, hermanas, nos atrevemos a creer de verdad que lo sabemos todo, ¿sí? Y en realidad no sabemos nada. Nuestro conocimiento siempre va a ser muy limitado, aunque pensamos que toda una vida de estudio, ya voy a acabar de aprender sobre un tema. No, y de hecho el ser humano solamente realmente nos vamos enfocando en un tema, dos en la vida, ¿no? Y llegamos a entender mucho ese tema, ¿no? Por ejemplo, si algún médico dice, pues yo quiero estudiar medicina y pues toda su vida va a estudiar y va a estudiar y va a estudiar para entender pues lo más que se pueda de ese tema, pero nunca va a tener el conocimiento que Dios tiene sobre ese tema, ¿sí? Nosotros nunca vamos a terminar de aprender, siempre vamos a estar aprendiendo. Ahora, un creyente necesita encontrar seguridad en este atributo, la omnisciencia de Dios, porque miren, Dios nos ha conocido desde la eternidad, ¿sí? Aún antes de la creación, Dios ya nos conocía, ¿sí? Dios sabía dónde apareceríamos en el curso del tiempo y con qué personas íbamos a interactuar. Él conocía todo nuestro pecado en toda su fealdad y en su misericordia nos salvó. Él sabe lo peor de nosotros, pero nos ama a pesar de ello. Dios sabe cómo somos, ¿verdad? Sabe eso, lo más oculto, lo que te da vergüenza, lo que no dices, lo que ocultas o aparentas, eso lo sabe el Señor. Fíjense, en 1 de Juan 3, del 19 al 20 dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas, ¿sí? Dios conoce todo, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras pruebas. Podemos confiar en ese conocimiento cuando tenemos incertidumbre, cuando hay algo confuso, ¿sí? Cuando sentimos, por ejemplo, temor por el futuro, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Porque Él sí sabe lo que va a acontecer mañana, entonces eso nos da seguridad. Sabemos que estamos en sus manos, a pesar del porvenir, a pesar de las noticias, de lo que escuchamos. Sabemos que podemos confiar en Él porque Él lo sabe. Él tiene control de todo en este aspecto, ¿no? Y sabemos que Él sabe lo que va a acontecer mañana, pero todo lo ha ordenado para nuestro bien, porque somos sus hijos, sabemos que Él todo lo ha ordenado para nuestro bien. Él sabe, por ejemplo, cuando somos acusados falsamente, ¿no? Como Job, que sus amigos le acusaban, ¿verdad? Y Job en el capítulo 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántas veces, no, hemos sido acusados o alguien te ha dicho cosas que dices, no, eso no es verdad y es una acusación falsa? Dios sabe, Dios lo conoce todo eso, ¿no? Y esa es nuestra seguridad, que Él lo sabe.
También sabe cuando nosotros hacemos algo bueno y que nadie más lo sabe, ¿sí? Nosotros nos conformamos con que Dios sepa, ¿no? No tenemos que como creyentes andar publicando, ¿verdad? Lo bueno que hacemos o lo que no hacemos. Simplemente Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios ve lo que hacemos. Dios es quien nos recompensa porque Él lo conoce todo. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos también de un temor santo, ¿sí? Porque nada de lo que hacemos, hermanas, nada de lo que decimos o pensamos escapa de su percepción. Fíjense, en Proverbios 15:3 dice, Yahvé está en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. O sea, Dios lo ve todo. Dios nos ve a los que somos sus hijos, pero también ve a los malos, a los que no son de Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la gruta más profunda, ni el búnker dotado de una capacidad impresionante para que se le penetre, ¿no? Puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia divina. Ningún pecador puede quedar oculto ante la omnisciencia de Dios, ¿sí? Los frondosos árboles del huerto del Edén no pudieron ocultar a nuestros primeros padres cuando pecaron, ¿sí? Fíjense, nadie pudo ver a Caín cuando mató a Abel, ¿sí? Cuando cometió ese crimen tan terrible contra su hermano, pero el Creador sí fue testigo. Sara, cuando vemos que se rió burlonamente, ¿verdad? Ahí estaba en su tienda, donde parecía que estaba oculta, pero Dios la oyó. Ananías y Zafira, que pensaron que podían ocultar sus verdaderas intenciones a Dios, ellos quisieron aparentar ser más piadosos de lo que eran, ¿verdad? Y que eran dadivosos y generosos, y Dios conoció su corazón, ¿sí? Y Dios expuso esa maldad, ese pecado. Entonces Dios conoce nuestros pensamientos pecaminosos, la intención de nuestro corazón, nuestros motivos, y eso, hermanas, debe de motivarnos a vivir una vida en pureza delante de Él, porque tenemos un Dios omnisciente. Cuando Acán robó un manto babilónico, robó 200 ciclos de plata y un lingote de oro, lo escondió bajo la tierra en medio de su tienda, ¿no? O sea, pensando, aquí nadie lo ve, no ve nadie mi pecado, ¿no? Pero Dios lo descubrió todo. David, ¿verdad? Se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad. Buscó la manera de tapar, ¿no? Lo que había hecho, pero el Dios que todo lo ve, mandó a un siervo que le dijera, tú eres aquel hombre. Y Dios siempre ve nuestro pecado. Hermana, tengamos temor, tengamos ese temor de verdad santo ante los ojos de un Dios omnisciente. Si el ser humano pudiera, desafortunadamente, despojaría a Dios de su omnisciencia, porque esa omnisciencia le recuerda que ninguno de sus actos está oculto a sus ojos. Y eso incomoda al hombre, eso le molesta, ¿verdad? Porque desearía que no existiera testigo alguno de sus pecados para cometer crímenes así impunemente. El hombre desearía poder hacer lo que fuera sin temor al juicio. Pero no solamente Dios ve sus actos, sino también sus pensamientos, que ahí es donde inicia el pecado. Vemos Oseas 7:2 que dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Nadie puede ocultarse delante de los ojos de Dios, ¿sí? Nadie. Jonás lo intentó, ¿sí? Y vemos las historias en la palabra, como nadie puede escapar del ojo escrutador de Dios, ¿verdad? El que rechaza a Cristo tiene muy buenas razones para tener miedo, para temblar delante de este Dios omnisciente, ¿sí? Para el incrédulo, la omnisciencia de Dios le infunde terror, porque Dios va a juzgar a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos, porque Dios sabe, ¿sí? Y Dios todo lo sabe, y Dios no olvida lo que nosotros hicimos, ¿verdad? No nos vamos a quedar sin disciplina a sus hijos, pero no se van a quedar sin juicio aquellos que siguen en pecado sin reconocer y sin arrepentirse. Ahora, ningún pecado va a ser escondido y no va a ser olvidado. Cada criatura, cada obra, cada pensamiento están ante Dios como un libro abierto. No hay nadie que se pueda salvar de su presencia en ese momento,
¿sí? Para aquellos que tememos a Dios, este conocimiento, ¿verdad?, por parte de Dios debe de influenciarnos bastante en tener una vida de santidad, ¿sí? Debe influenciar nuestra santidad personal, porque realmente, hermanas, tenemos esa visión de quién es Dios. Él es un Dios completamente omnisciente. Él lo sabe todo. Ahora, la comprensión del infinito conocimiento de Dios nos debe de llevar a los cristianos a la adoración, ¿sí? Toda nuestra vida ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. La verdad de la omnisciencia de Dios debe afectar nuestro culto y nuestra adoración hacia Él. Miren, Stephen Charnock lo puso de esta manera. Les voy a leer, dice: considere cuán grandioso es conocer los pensamientos, las intenciones y las obras de un hombre desde el principio hasta el final de su vida. Conocer de antemano todas estas cosas antes de la existencia de este hombre, cuando se encontraba lejos en los lomos de sus antepasados, sí, de Adán. Cuánto más grandioso es conocer de antemano y saber los pensamientos y las obras de 3 o 4 hombres, de todo un pueblo o vecindario. Es aún más grandioso saber la imaginación y las acciones de una multitud de hombres, como los contenidos en Londres, París o Constantinopla. Cuánto más grandioso aún es conocer las intenciones y prácticas, los artificios clandestinos de tantos millones que han vivido, vivirán en todas partes del mundo. Cada uno de ellos teniendo millones de pensamientos, deseos, diseños, afectos y acciones. Que este atributo entonces haga que el Dios bendito sea honorable ante nuestros ojos y adorable en todos nuestros afectos. Adore a Dios por esta maravillosa perfección. Entonces ahí vemos, hermanas, su omnisciencia. Dios lo conoce todo. Y también vemos otro atributo de estos 3 omnis. Vemos que Dios es omnipresente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar, a la vez en toda su plenitud, ¿sí? Y este es un atributo tan importante de comprender, porque la omnisciencia de Dios no significa que una parte de Dios está en China y otra parte está en Inglaterra, ¿no? Sino que Dios está en todo lugar, en toda su plenitud, ¿sí? Esto es difícil para nuestra mente humana comprenderlo, pero así es, ¿sí? La declaración más contundente de la omnipresencia de Dios la encontramos en las palabras del rey David, en Salmo 139 del 7 al 10, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos, ¿verdad? Aquí está la convicción de la presencia de Dios que llevó a David al asombro, ¿sí? No había lugar donde David podía huir, no había lugar donde David se podía esconder, no había distancias ni lugares ocultos para el Señor, ¿sí? Su presencia está en todo lugar, ¿sí? Y esto no quiere decir que provoca su ausencia en otro lugar. El que Dios esté en un lugar no quiere decir que no pueda estar en otro lugar, ¿sí? Porque realmente Él podía estar en el sur sin dejar de estar en el norte y estar en el oriente sin dejar de estar en el occidente. Entonces Dios estaba en todas partes y su ser lo llenaba todo, lo llena todo, ¿sí? Adán y Eva trataron, ¿se acuerdan?, de esconderse de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Lo vemos en Génesis 3:8. Jonás trató, ¿verdad?, de huir de la presencia del Señor. En toda la creación no existe ningún lugar para esconderse de Dios. A través de su espíritu, el alcance de Dios se extiende a cada rincón del universo, así como al interior de nuestros corazones, ¿sí? De los corazones de toda la humanidad. Fíjense, en Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y vemos Jeremías 23, el versículo 23 y 24, que dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Sin embargo, debemos hacer la distinción que aunque Dios está presente en todo lugar,
no siempre Él se va a manifestar de la misma manera. Y aquí tenemos que entender algo muy, muy importante. Miren, Dios está presente en todas partes, pero esto no quiere decir que su bendición está ahí, porque eso solo sucede cuando Él es verdaderamente agradado y honrado. Por ejemplo, Dios estaba en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero también estaba en el tabernáculo del desierto y su manifestación no era la misma. ¿Se dan cuenta? O sea, en un lugar se manifestó su ira, pero en otro lugar se manifestó su bendición. Entonces, Él está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Él actúa en forma distinta en diferentes lugares. Entonces, fíjense, hay personas que en medio de un acontecimiento catastrófico, ¿cuál es su pregunta? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios cuando pasaba esto y pasaba el otro? Pero nosotros sabemos que nada se escapa de su atención. Ahora, todo lo creado continúa existiendo bajo el control de un Dios soberano. Vemos en Génesis 1, 31 y del capítulo 2, el versículo 1, que dice, vio Dios todo lo que había hecho, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Miren, hermanas, debemos mirar nuestra condición ante un Dios omnipresente. Nuestros cuerpos ocupan una cantidad particular de espacio, así que nuestros cuerpos solo pueden estar en un lugar a la vez. Pero Dios no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo, no depende, no está limitado por un cuerpo como nosotros. Él puede estar en todas partes. Dios no está limitado por el espacio. Si nosotros vaciáramos, por ejemplo, una botella de perfume en una habitación, no podríamos contener que el olor lo llenara todo, ¿verdad? Como vimos el ejemplo de María cuando derramó el perfume y la habitación se llenó toda, ¿verdad? De ese olor. Nosotros no podemos ver el olor, pero sabemos que ahí está, porque nos está llegando ese perfume, ¿no? Entonces a Dios no lo vemos, pero Él está y está en todas partes, ¿sí? Para el cristiano, la omnipresencia de Dios infunde gran confianza, infunde consuelo. Cada creyente, desde el más pequeño hasta el más grande, se beneficia de la presencia de Dios. Para el incrédulo, la omnipresencia de Dios, claro que le infunde terror, ¿verdad? Porque no hay ninguna posibilidad de esconderse o de escaparse de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, debemos señalar que este entendimiento debe llevarnos a considerar algunos aspectos en particular. Primero, miren, Dios está con nosotros de manera cercana porque somos sus hijos y buscamos agradarle. La forma en la que Dios se acerca a nosotros es una forma muy bendecida. Vemos en Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Nosotros tenemos un Dios cercano, no solamente un Dios presente, también tenemos un Dios cercano. Vemos en Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y bueno, vemos en segundo lugar también que al estar en todas partes, pues mi conducta debe de honrarlo, pues estamos siempre delante de Él, ¿sí? Este conocimiento debe hacernos que nosotros podamos huir del pecado, porque si pecamos, estamos pecando en la misma presencia de Dios. Entonces, esto cambia mi conducta, esto debe de estar consciente cada día en mi vida, porque mi conducta debe de honrar al Señor, porque si yo estoy actuando de forma incorrecta, estoy pecando en la misma presencia de Dios, estoy pecando ante sus ojos. Y esto es algo que tenemos que tener conscientes como creyentes. Ahora, tercero, al recordar que Dios es omnipresente, podemos adorarlo en cualquier lugar. ¿Se dan cuenta? No es que voy a ir a un lugar para encontrarme con Él solamente. Dios está en todo lugar. Yo me puedo encontrar con Él donde sea, ¿sí? En mi habitación, en donde sea, yo me puedo encontrar con el Señor. Ahora, cuarto, la presencia de Dios ya no tiene que ver con un solo lugar, ¿no? O sea, un lugar religioso en particular, como lo era, por ejemplo, antes el lugar santísimo del templo judío en la antigüedad. Pues ahorita ya no, porque nosotros ya no tenemos un velo divisor, ni tampoco tenemos sacerdotes humanos, ¿verdad? Que son los... En cuarto lugar, la presencia de Dios
no tiene ya que ver con un lugar religioso en particular, ¿sí? Antes veíamos que pues el pueblo judío tenía que ir al lugar santísimo y cómo se daba todo esto del sacerdote, pero nosotros ahora ya no tenemos un velo que nos divida, no tenemos sacerdotes humanos, ¿verdad? Que eran en este caso los únicos que podían acercarse a ese lugar único, ¿no? Ahora por el contrario, tenemos a Jesucristo y a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, Él ha abierto esa entrada libre, ¿no?, a la presencia de Dios para todos los que hemos sido redimidos. Entonces, el Dios omnipresente se hace presente ahora en nuestras vidas de una manera cercana, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio tan grande de podernos acercar a Dios, ¿no? Confiadamente, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, debemos, hermanas, de saber que Dios está presente, porque Él quiere estar presente, porque así lo desea Él, ¿sí? Su presencia está prometida para nosotros, por Él mismo. Entonces, miren, muchos hablan de la manifestación de la presencia de Dios como una experiencia mística. Tenemos que tener cuidado con este tipo de situaciones, porque muchas personas piensan que el encontrarte con Dios va a ser una experiencia que hasta te va a dejar inconsciente, ¿no? Una experiencia mística que te produce como aturdimiento, ¿no? Como que quedas todo sin tu conocimiento. Y no dudamos, ¿verdad?, que obviamente la grandeza de Dios nos deja absortos, definitivamente, pero no debemos depender de que al nosotros buscar a Dios vamos a sentir su presencia, porque muchas veces ese es el engaño en el que se ha caído tanto, ¿no? Pensamos que sentir a Dios realmente es lo único que interesa delante de la presencia de Dios, y nosotros nos acercamos a Dios porque creemos por fe que Él está ahí, ¿sí? No necesitamos sentirlo. Muchas veces así va a ser y Dios se va a manifestar de esa manera, pero no dependemos de eso porque sabemos que Dios está, lo sintamos o no lo sintamos. Ahora, vivimos en una sociedad hedonista, ¿no?, que se adora a sí misma. Es una sociedad que intenta que la experiencia espiritual sea muy gratificante y muy placentera. Y por eso hay tantas iglesias donde se vende, ¿no?, este pensamiento. Debemos tener cuidado de no buscar esas experiencias espirituales, ¿verdad? Nuestro tiempo en la presencia de Dios no debe ser buscado para nuestra gratificación, ¿sí? Entendamos eso, hermanas. No depende, no es algo para nosotros. Entrar en la presencia de Dios es percibirle, es prestar atención a lo que Él tenga que decirnos, porque Él es Dios, es el soberano Dios el que está hablando, ¿sí? No será la experiencia lo que nos santifique, sino la obediencia a lo que Dios nos dijo en su presencia. ¿Cuántas veces y tantas personas hoy en día viven esas experiencias a las que nos referimos, pero su vida no cambia, su vida sigue igual, ¿no? Y muchas veces pueden caer ahí según porque la presencia de Dios los tiró, pueden como medio convulsionarse. ¿Y cuál cambio en sus vidas, verdad? O sea, realmente esa no es la presencia de Dios. Eso es algo místico, es algo que el hombre ha generado, ¿no?, en su propia idea. Entonces, esas experiencias místicas hoy en día han causado tanto daño a la iglesia. Y hermanas, nosotros no debemos de buscar esas experiencias, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos hoy que buscan estar en la presencia de Dios para sentir algo? ¿Sí? Miren, cuando nosotros nos encontramos con Dios, la manifestación de su presencia no será cuántas experiencias sentí, qué bonito sentí o qué mal sentí, sino que yo voy a saber que estuve realmente en la presencia del Señor cuando mi vida está siendo transformada y cuando yo le estoy obedeciendo, ¿sí? Vemos en 1 Pedro 1:8 que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Fíjense, este gozo indescriptible y glorioso
Es una sensación de plenitud cuando sabemos que Dios está presente y que está actuando. Es algo que solamente los creyentes podemos experimentar, ¿sí? Y fíjense, esta convicción debe producir en nosotros una confianza de que estamos bajo su cuidado, estamos bajo su protección, tal como Él lo prometió. Vemos en Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Vemos en Isaías 43:2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No necesitamos sentir que Dios está, porque Dios está, ¿sí? En los momentos más duros de nuestra vida, sabemos que Dios está, sabemos que Él está presente, porque Él lo prometió, Él dijo que así es y así es, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir confiando en la presencia de Dios, ¿sí? No depender de que si, es que siento que está o siento que no está. Dios está presente. Si somos sus hijas, Dios está presente. Miren, los creyentes nunca deberíamos experimentar un doloroso sentimiento de soledad, ¿sí? Eso es algo incongruente completamente con la palabra. A lo largo de nuestra vida podemos desear que otros estén con nosotros, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es la forma en la que Dios nos hizo, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un bebé. A los bebés no les gusta estar solos, ¿verdad? Lloran cuando su mamá se aleja, ¿no? Y tantito la dejan de ver y empieza a llorar el bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque les gusta estar acompañados. Por naturaleza, al ser humano, pues nos gusta la compañía. Sentimos la necesidad de buscar la compañía de alguien cuando estamos sufriendo, ¿sí? Pero no siempre las personas pueden estar con nosotros. Dios sí puede estar con nosotros. Las personas no van a estar ahí siempre, ¿sí? Dios sí, Él está ahí. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que, ¿cuál es el cuestionamiento de no pensar que Dios está con nosotros? El que no conoce a un Dios omnipresente vive en soledad, pero el creyente no debería de vivir así, ¿sí? Dios no solamente está presente en el mundo, sino que está presente totalmente en mi vida, para bendecirme, para cuidarme, para acompañarme, para ayudarme, ¿sí? Fíjense, en Salmo 139, versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Observen cómo, fíjense, dice, detrás y delante me rodeaste. ¿Podemos alcanzar a entender esto? ¿Sí? ¿En qué magnitud está Dios con nosotros? ¿Por qué habríamos de sentirnos solos si estamos rodeados por un Dios omnipresente? ¿No es esto muy maravilloso para nosotros? ¿Por qué habríamos de decir, es que estoy solo? ¿Sí? Imaginen qué grosero sería si llegamos a una reunión y estamos 3 personas y tu atención nada más se está enfocando a una sola persona, ¿no? Y estás así. Y la otra persona está ahí sentada todo el tiempo y te portas como si no estuviera. Qué grosero sería eso, ¿no? Así es, de verdad, así es como a veces tratamos a Dios, ¿sí? Queremos o preferimos la compañía de otras personas que las de Él, ¿no? Pensamos que solamente, no sé, nuestros padres, nuestro esposo, nuestros hijos, la amiga, ¿no? Nuestra mamá, en el caso a veces de las mujeres, pensamos que solamente esa compañía es la que nos traería esa satisfacción, ¿no? De no sentirnos solos. Pero ¿saben qué? Realmente eso es algo que no debería de ser así, ¿sí? Porque nos quejamos de estar solos, porque buscamos calmar esa soledad con otras compañías. Somos malagradecidos muchas veces con Dios porque Él está con nosotros, con la mano en tu hombro, y no le agradecemos, ¿no? No hablamos de Él, no le adoramos. Hermanas, no digamos que estamos solas si tenemos a Cristo, pero si aún así piensas estar sola, examina tu corazón y observa si realmente estás con Él, porque Dios es un Dios omnipresente, ¿sí? Vivamos a ese Dios omnipresente conforme a todo lo que nos enseña en su palabra. Un creyente nunca está solo porque Dios está con él. Eso nos debe de dar mucho, mucho consuelo.
No hay creyentes solos. Todos los que tememos a Dios tenemos siempre la compañía de Dios y es suficiente. Vemos en Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes, perdón. Isaías 58:9 dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta, hermanas? Tenemos un Dios omnipresente. Valoremos que podemos tener acceso libre ante su presencia. Nos podemos acercar a Él a la hora que sea. Dios es un Dios omnipresente, ¿sí? Y no dependamos de un sentir. Sabemos que Dios está ahí. También podemos ver la tercera parte de este tema de los tres omnis, que Dios es omnipotente. Y vemos que esto significa que Dios tiene poder infinito y sin límites. Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. ¿Sí? Fíjense, Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Nada es demasiado difícil para Dios. Dios tiene el poder para llevar a cabo sus planes, su propósito, su palabra. Vemos en Job 42:2 que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y vemos también en Números 11:23 que dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En ninguna otra parte la omnipotencia es apreciada más claramente que en la creación. Vemos como dijo Dios, ¿no? Dios dijo, sea y fue, ¿no? Y vemos a lo largo de Génesis 1, 3, 9, 6, ¿no? Todos estos pasajes donde nada más Dios dijo y fue. Eso es el poder del Dios que tenemos. El hombre, miren, nosotros necesitamos materiales, ¿no? Para hacer algo. Si te dicen, a ver, haz tal cosa, ¿no? Invéntate algo, ¿no? Tú necesitas materiales. Dios simplemente habla. Y por el poder de su palabra, todo fue creado de la nada. Vemos en el Salmo 33:6 que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? El poder de Dios también es visto en la preservación de su creación. Toda la vida sobre la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de Dios de todo lo que necesitamos para comer, vestir, habitar. Todos los recursos renovables son sostenidos por su poder, ¿sí? Él es el que preserva al hombre y a la bestia, como vemos en el Salmo 36:6, que dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Este mundo no podría sostenerse si no fuera por el poder de Dios. ¿Se han puesto a pensar? O sea, los mares que cubren casi toda la tierra y sobre los que somos nosotros impotentes, nos arrollarían si Dios no hubiera prescrito sus límites. ¿Sí? Vemos en Job 38, del 8 al 11, que dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Hemos pensado, hermanas, en todo lo que Dios sostiene de su creación? No solamente el mar, que lo mantiene en sus límites y que si tantito Dios lo soltara, imagínense cuánto tsunami habría en este mundo. La omnipotencia de Dios se extiende también a los gobiernos y sus líderes. Sí, vemos en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque Él los detiene o permite, ¿verdad?, que sigan con su camino de acuerdo a los planes de Dios y de acuerdo a sus propósitos. Y a veces pensamos tan limitado y pensamos que estamos en manos de los gobernantes, ¿verdad?, y que el mundo se está viniendo para abajo y no nos acordamos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios omnipotente, ¿sí? Su poder es ilimitado. Por ejemplo, en cuanto a Satanás y a sus demonios, ¿sí? El ataque, por ejemplo, que Satanás hizo sobre Job fue completamente limitado, ¿sí? Dios lo limitó a tener ciertas acciones hacia Job, ¿sí? Estuvo restringido por el poder de Dios.
Entonces vemos, por ejemplo, en Job 1:12, cuando dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, ¿sí? O sea, vemos cómo también Jesús le recordó a Pilato sobre este poder, ¿sí? Pilato no hubiera podido tener ningún poder sobre Jesús a menos que él se lo hubiera concedido, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en Juan 19:11, que dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero vemos, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, ¿sí? Entonces, como Dios encarnado, Jesús es omnipotente. Su poder es visto en los milagros que él realizó. Vemos las curaciones, la alimentación de los 5,000, vemos la tormenta que convirtió en calma, vemos la resurrección de Lázaro, la de la hija de Jairo, ¿verdad? Cuando los resucitó entre los muertos. Vemos como muchos ejemplos, ¿no? De cómo él controla la vida y la muerte. La muerte fue la última razón por la que vino Jesús, para poderla destruir, ¿no? Y para llevar a los pecadores a una relación con Dios. Entonces vemos cómo el Señor Jesús declaró que él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar, ¿sí? Si era necesario, él tenía el poder para llamar a 12 legiones de ángeles que lo rescataran durante su juicio. Vemos eso en Mateo 26, el versículo 53. Entonces, el poder de Dios lo vemos manifestado en nuestra vida también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte. Él lo vemos, ese poder lo vemos manifestado en nuestra gran debilidad, ¿sí? Porque en Efesios 3:20 dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, este es el poder que actúa en nosotros. Él sigue sosteniéndonos a través de su poder, ¿sí? Y a pesar de nuestro pecado, porque nosotros estamos todavía en ese estado, ¿verdad? Estamos en un estado de gracia, pero pecamos. Y Él tiene el poder para sostenernos, como vemos también en 2 de Timoteo 1:12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Nosotros somos guardados de caer por el poder de Dios, no porque nosotros seamos muy capaces de no caer o seamos muy capaces de no pecar. Vemos en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿sí? Entonces, fíjense, el poder de Dios supera al de toda criatura. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y necesitamos conocer esta omnipotencia. Miren, para el cristiano, la omnipotencia de Dios es una fuente de consuelo. Sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo está a nuestra disposición para asegurarnos esa salvación. Él prometió salvarnos, Él prometió resucitarnos, Él prometió llevarnos, ¿verdad?, a esa morada celestial, y Él es poderoso para cumplirlo. Demostró su poder, por ejemplo, en el Éxodo, ¿no? Vemos ahí muchas manifestaciones del poder de Dios. Demostró su poder sobre la resurrección de Cristo, ¿sí? Sobre su muerte, pero también sobre su resurrección. Sabemos que ninguna parte de la creación puede frustrar sus planes para el futuro. Aunque los poderes y las fuerzas de este mundo amenacen con destruirle, no tenemos por qué temer. Pasan tantas cosas a nuestro alrededor. A veces estamos asustados, ¿verdad?, por lo que en el mundo pasa, por lo que escuchamos, por lo que se acerca a nuestros hogares. Pero saben, hermanas, no tendríamos por qué temer. Porque por más poderes y fuerzas que este mundo amenace para destruir, no se puede. A Dios nadie lo detendrá de cumplir sus planes. Podemos nosotros estar confiadas en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Se van a cumplir sus planes, ¿sí? Dios es el Todopoderoso. Hay muchas cosas que para los hombres pues sí son posibles, ¿no?
Pero siempre, siempre, si nos fijamos, nosotros encontramos límites, porque no lo podemos todo. Por ejemplo, un levantador de pesas tiene un límite. Las máquinas nos muestran qué tan limitado es el hombre. O sea, imagínense, necesitamos máquinas para hacer lo que nuestra humanidad no puede, ¿sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Su fuerza y su poder sostiene las estrellas en su lugar. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Se dan cuenta? O sea, conocemos cuán limitados somos nosotros, cuán débiles somos. Muchas veces nos sentimos sin poder alguno, somos débiles. Por ejemplo, sabemos que algo nos daña, pero lo hacemos, ¿no? Y nos vence. Algo a veces hasta como una pequeña galleta, ¿no? Nos vence. Sabes que no te la debes de comer, pero te la comes, porque somos débiles, ¿sí? No tenemos muchas veces ese poder, ¿no? Para vencer, pero a Dios nada lo vence, nada. Él tiene el poder para hacer todo lo que Él ha dicho que hará. Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo puede hacer. A Él nada lo limita, a Él nada lo detiene. Esto debe producir mucha paz en nosotros, ¿sí? Nosotros no tuvimos el poder para salvarnos, Dios sí. No hubiéramos podido soportar la ira de Dios, pero Cristo sí. Se han puesto a pensar cómo Cristo es el Todopoderoso, tanto que soportó la ira de Dios sobre sí mismo. Nadie es capaz de soportar la ira de Dios. Esa es la ira que merecíamos y Cristo la soportó. Tuvo el poder de limpiarnos de tanta suciedad. ¿Quién más podría habernos limpiado de esa manera? ¿Quién más hubiera transformado nuestras vidas? ¿Sí? Dios es todopoderoso para salvar al pecador más duro. Dios es todopoderoso para vencer nuestras debilidades y es todopoderoso para transformarnos. Muchas veces pensamos en alguien que vemos de corazón muy, muy duro y que decimos, híjole, como que no se ve tan fácil de doblegar por Dios. Pero saben, hermanos, Dios puede doblegar el corazón más duro. Aquella persona que ahorita te viene a la mente y dices, no, como que es demasiado duro su corazón, Dios tiene el poder para doblegar a esa persona, ¿sí? Y la única respuesta que debemos tener hacia Dios al conocer este atributo es de agradecimiento y de ir de verdad a sus pies a clamar por su poder en nuestras vidas, para que Él siga moldeándonos, porque Él puede. Muchas veces decimos, no, es que yo no puedo con este pecado, no puedo cambiar, no puedo someterme a Dios en esta área. Hermana, el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, ese es el mismo Dios que está en nosotros. Y nosotros como cristianas no tenemos pretexto. No podemos decir, no, es que yo no puedo. Sí, es que yo me voy a dar por vencida porque yo no tengo la fuerza para hacerlo. No, nosotros no. Nosotros ni podemos ni tenemos las fuerzas, pero tenemos a Cristo. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para vencer lo que sea, porque eso es lo que le glorifica cuando nosotros somos transformados y cuando nosotros somos cambiadas. Él es el omnipotente. Así que, hermanas, después de comprender todos los 3 ovnis en la Biblia, podemos meditar en estas siguientes preguntas, ¿sí? ¿Alguna vez has dudado de la bondad de Dios al ver el mal en el mundo? ¿Has cuestionado a Dios por algo doloroso en tu vida? Meditemos, hermanas, y seamos honestas para que el Señor pues pueda hacer una obra en nosotros. ¿Cómo entiendes el atributo de Dios de que Él es inescrutable? ¿Crees haber tenido o tener una incorrecta comprensión de Dios? ¿Cómo afecta en tu vida la omnisciencia de Dios, en tu conocimiento, en tu futuro, cuando eres acusado falsamente, cuando haces algo bueno y nadie lo sabe, al aparentar, al pecar? ¿Cómo afecta en tu vida la omnipresencia de Dios? ¿Sí? En tu conducta, en tu adoración, en tu compañía. ¿Cómo afecta en tu vida la omnipotencia de Dios? En tu debilidad, en tu salvación, en la salvación de aquellos por los que oramos, en la transformación de nuestras vidas. Hermana, que Dios nos ayude a meditar en estos atributos,
que vivamos de verdad considerando a nuestro Dios como ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Te animo a que estudies más a profundidad estos atributos y de verdad deseo que este tema te despierte ese interés de conocer más del carácter de Dios. Acompáñenme a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias, Dios, porque hoy podemos conocer un poco más de ti, Señor, saber que tú te has revelado y te has manifestado en nuestras vidas, Señor, de una manera impresionante, Señor, y que cada vez que nosotros podamos conocer cada uno de estos atributos, Dios, nos provoca más asombro y más maravilla y nos compromete más, Señor, delante de ti al saber quién eres. Dios, ayúdanos a recordar, Señor, cada día de nuestras vidas que tú eres un Dios omnisciente, un Dios que todo lo ve, Señor, un Dios que todo lo conoce, que no podemos estar ocultos delante de tus ojos, Señor, pero que también, Señor, confiamos en que tú eres el Dios que todo lo conoce, a quien nos podemos acercar y obtener mayor conocimiento, porque tú tienes el cuidado, Señor, de ayudarnos a entenderte. Señor, que este pasaje sea una realidad en nuestras vidas, Señor, que esto sea nuestro todo, el poder entenderte y conocerte porque tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que tú eres un Dios omnipresente, un Dios que está siempre con nosotros. Padre, que no podamos en ningún momento, Señor, caer en el engaño de pensar que estamos solas. Señor, de que no hay nada ni nadie que nos acompañe en la vida. Señor, tú eres suficiente para nosotros, tú siempre has estado presente. Que podamos saber, Dios, que eres un Dios que no solo está presente, sino está cercano a nosotras. Que tenemos la libertad de acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para hallar ese oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tu presencia nos satisface, porque nos trae ese gozo, Señor, del que habla tu palabra y nos sentimos plenas en él, en esa presencia. Señor, que podamos recordar también que eres un Dios, Señor, omnipotente, un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para ti. Señor, si hemos dudado en algún momento, perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo aquello que no es posible para nosotros, sí es posible para ti, Señor, porque tú eres un Dios omnipotente. Gracias, Señor, por cada una de estas enseñanzas. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Queremos pedirte, Dios, que sigas obrando en cada una de nosotras para que nuestra vida sea transformada, para que a través de estos atributos podamos realmente pensar y actuar de manera tan distinta a lo que lo hemos hecho hasta ahora, Señor. Que estos atributos, el conocimiento de ellos, nos lleve, Señor, a ser mujeres distintas, mujeres que viven para glorificarte y para adorarte, porque ahora sabemos quién eres de una manera más cercana, Señor. Te damos gracias y ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.